Hey Tele, amigos míos, hermanos míos. Plenitud. ¿Qué es para ti la plenitud? Quiero que me comentes, quiero que ahorita que estás empezando a ver el video, es más, ponle pausa si quieres y escríbeme aquí abajo, para ti, ¿qué es plenitud? ¿Qué es sentirte pleno, sentir que lo tienes todo? ¿Qué es plenitud para ti? ¿Sale? Es de lo que vamos a platicar el día de hoy en este video. Acuérdate, suscríbete al canal, dale click en la campanita para que te estén llegando las notificaciones. Soy Leonardo Corral, coach empresarial y de vida. No te despegues. Y bueno, cuando hablamos de plenitud, podríamos ejemplificarlo de muchas formas, pero mira, había un escultor en China, muy famoso el escultor, se le reconocía por las grandes obras que había hecho, pero él no terminaba de sentirse a gusto. En una ocasión lo invita un hombre de negocios exitosísimo ahí en China a una fiesta. Y entonces va y él empieza a ver cómo el hombre de negocios se relacionaba, cómo platicaba, cómo agarraba la copa de champán y cómo era tan querido y tan exitoso. Y el escultor deseó cómo quisiera ser como este señor, que es un gran hombre de negocios. Al día siguiente su deseo se cumplió. Y cuando despertó ya no era aquel escultor, era un hombre de negocios. Y tenía a su cargo mucha gente y empezó a tener esas reuniones y en donde él se desenvolvía como un gran hombre de negocios. Y entonces, como un hombre de negocios importante para el país, fue invitado por el primer ministro a una reunión, precisamente para ver hacia dónde iba la economía del país. Y en esa reunión, esta persona empezó a ver cómo el primer ministro tenía ese gran poder, que todo mundo al momento de entrar en la sala se reverenciaban ante el gran ministro, ante el primer ministro, y lo respetaban y le hablaban de usted y bien, con mucha propiedad, y el primer ministro con todo el poder diciendo qué se iba a hacer y cómo se iba a hacer. Y entonces él deseó cómo quisiera ser el primer ministro para tener ese poder, para ser el que gobierne, el que diga qué se hace y qué no se hace. Y su deseo se cumplió. Y al día siguiente, él ya era el primer ministro. Y él era el que estaba todos los días diciendo, esto se va a hacer, esto se tiene que hacer así, y estaba así. Pero dentro de sus funciones de primer ministro, tenía que recorrer parte del país. Y en una ocasión, recorriendo una provincia de las más alejadas de las grandes ciudades, empezó a sentir el sol, cómo le quemaba, cómo sudaba a consecuencias del sol, y entonces volteó hacia arriba y dijo, no hay nada más poderoso que el sol. ¿Cómo quisiera ser como el sol para poder enviar toda mi energía hacia los planetas que están en este sistema y que todo el mundo me vea como lo que soy, algo grande? Y entonces el deseo se le cumplió. Y al día siguiente, él ya era el sol. Y entonces estaba desde allá arriba enviando sus rayos solares a todos los planetas, pero de manera muy en especial a la Tierra y a su gran país China, con elocuencia, con gratitud, con energía. Cuando de repente se empiezan a formar unas nubes y bloquean sus rayos completamente, y dice, las nubes son lo más poderoso que hay, porque las nubes tienen la capacidad de bloquear al sol. ¿Cómo quisiera ser una nube? Y al día siguiente, él era una nube. Y una nube cargada de lluvia, y no nada más eso, con gran energía que provocaba grandes tormentas eléctricas. Y estaba ahí soltando su majestuosidad en el agua, con una fuerza que todo el mundo volteaba y decía, ahí viene esa nube, es una gran tormenta. Pero de repente el viento empezó a soplar y empezó a mover las nubes y entre ellos a él. Y se empezaron a disipar esas nubes, y entonces él se dio cuenta que lo más fuerte que había era el viento. Y entonces dijo, yo quiero ser como el viento. Y se convirtió en el viento. Y empezó a soplar y empezó a arrancar techos de casas, a arrancar árboles, a mover todo lo que se pasaba a su lado con toda esa fuerza, hasta que llegó a un punto donde había una enorme roca que no pudo mover. Y por más que sopló, esa roca se quedó
firme, mostrando que el viento no podía hacerle nada. Y entonces deseó, quiero ser esa roca, porque no hay nada más fuerte que ella. Y se convierte en la roca. Y estando convertido en roca, dijo, ahora sí no hay nadie que me pueda mover. Cuando de pronto empezó a sentir un cincel y un martillo que empezaban a romperlo. Y lo rompían. Y él empezó a observar que algo estaba cambiando en él y dijo, no puede ser posible. No hay nada más fuerte que una roca. Cuando de repente volteó y vio un escultor que estaba haciendo de esa roca una obra de arte. Plenitud. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que anhelas? Aguas, porque déjame te digo una cosa, muy probablemente ya lo tienes. No sabíamos cuánto queríamos estar con nuestra familia hasta ahorita que podemos estar con ella. No sabíamos cuánto queríamos visitar hasta a nuestros papás hasta ahora que no pudimos hacerlo a consecuencia de la pandemia. Que nos decían, no, ellos son población de riesgo, no los visites. No sabíamos qué tan libres éramos hasta que nos dijeron, no puedes salir. Eso es plenitud. Deja de darte golpes de pecho, deja de creer que lo que tienen los otros es mejor que lo que tienes tú. Deja de hacerte ideas pendejas en la cabeza. Lo que tienes es magnífico. Claro, puede ser mejor. Yo no te digo que no y debes de luchar porque sea mejor. Pero deja de añorar lo que alguien más tiene. Empieza a sentirte satisfecho y feliz por lo que has logrado, poquito o mucho. Porque ese que tiene mucho también le ha costado mucho. Y tú tienes que empezar a ser consciente y a decir qué es lo que necesito. Diógenes decía que rico no es el que más tiene, rico es el que menos necesita. Eso es plenitud. ¿Te sirve esta información? Yo espero que sí. Soy Leonardo Corral, te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga.